Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que me estén mirando. Eh, Hoy les quiero contar un poquito, explayarme un poquito más sobre el tema del capítulo de ayer. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito más de cómo surgió esta idea, eh, de cómo llevarlo, si de ser posible, a cada gente del servicio que pueda escucharlo, aunque esté de acuerdo, no, esto no es una verdad absoluta, no es que lo que yo digo es como yo lo digo, hay opiniones diferentes, mi fuente de información es muy fidedigna, lo he hablado con psicólogos, lo he hablado con psiquiatras antes de empezar con esto porque realmente quería informarme, quería saber que no estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Así que bueno, les cuento cómo surgió esto. Esto surgió mirando una serie. Es una serie americana que ya la vi completa, son 10 temporadas. Creo que, si mal no recuerdo, la pasa a la plataforma Paramount+. Eh, Se llama SEAL Team. Es una serie de 10 temporadas. Son muchísimos capítulos. La más corta es la última. No les voy a contar el final, pero sí les voy a contar un poco cuál es la trama de la serie. La serie inicia con una operación del equipo 6 de los SEAL, denominado Bravo. Para que tengan una idea, los que no lo saben, un equipo 6 de los SEAL es un equipo de operadores nivel 1. Es decir, que para ellos sería algo así como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Trabajan en cualquier parte del mundo, en cualquier situación y en cualquier momento. No tienen vida prácticamente, viven para la Marina. En el primer capítulo están realizando una operación marítima, tienen que tomar un barco. En esa operación muere eh, uno de sus integrantes, y el actor principal, que es el actor David Boreanaz, que interpreta al ya famosísimo sargento Jason Hayes, y digo famosísimo porque sé más o menos la cantidad de gente que ha visto y aún sigue mirando esa serie. Eh, Realmente es una serie muy buena, es imperdible. Si tienen la oportunidad de verla, mírenla. Eh, la serie no empieza como toda serie bélica. La serie empieza en un sillón de un consultorio de un psicólogo. El que se está haciendo atender de manera obligada, pero lo está haciendo, justamente el jefe de equipo, el sargento Jason Hayes. Cuando muere su amigo en esa operación, que era su segundo al mando, él toca sangre de su amigo y se limpia la mano en el pantalón. Eso le queda como un tic y lo recuerda en su vida cotidiana, prácticamente en cualquier momento, y vuelve a hacer ese movimiento de limpiarse la mano en el pantalón. Es decir, que la serie comienza hablando del estrés postraumático. Y estamos hablando de una serie producida por un actor que vio la problemática en Estados Unidos, de todos los soldados americanos. A diferencia de Argentina, obviamente los soldados americanos en alguna u otra parte del mundo van a entrar en combate. La preparación de ellos es completamente diferente a la nuestra. Pero hay una realidad en todo esto, y es que nosotros nos parecemos mucho. No nos vamos a comparar con un equipo SEAL de nivel 1, pero dentro de las unidades trabajamos de la misma manera. Sé que en el servicio hay mucha diferencia entre los GIES, la guardia, el penal, requisa, visita, oficinas, cualquiera de ellas.
Y muy poca gente entiende que la importancia en realidad de cada función, la importancia de cada funcionario, la importancia de cada sección, porque cada funcionario, cada sección, forman parte de lo más grande, que es básicamente la unidad. Es decir, que si esos lugares que muchos desacreditan, esos lugares que mucha gente cree que no tienen valor, si no estuvieran, la unidad no sería lo que es. Funcione bien o funcione mal, la unidad es exactamente igual, eh, porque básicamente sería culpa de todos si la unidad funciona mal. El servicio penitenciario es una institución jerárquica, es verticalista, hay grados. Si los grados no se respetan, si no se conoce lo que es el mando, si no se ejerce el mando, eh, ninguna unidad va a funcionar. Y siempre hay que tener en cuenta, esto más que nada para nuestros jefes, que el mejor juez de un superior es su subalterno. En este caso de la serie, eh, Hayes es un excelente jefe. Tiene muchísimos defectos que se los hace ver su propio personal durante los episodios, ¿sí?, que van sucediendo en la serie. Y lo solucionan como equipo, como grupo, como unidad. Se bancan en todas, en varios de ellos estén equivocados o no, pero lo hacen. Es igual, exactamente igual que en la vida real, en una unidad. Les comento algo que está probado, que nos ha pasado a todos los operadores. Y esto es así, a ver, le guste a quien le guste, nosotros, los que integramos un GIE y tenemos el curso de GIE hecho, y otras capacitaciones de la Dirección de Operaciones Especiales, llámese DEPER, llámese escudos, llámese brechas, llámese custodias, TONFA, no sé, cualquiera de ellas, o todas, no, nos convierte en operadores tácticos. Y así nos llamamos, nosotros somos operadores. En esta serie se ve, y mucho, algo que suele suceder en la unidad a menudo. Nosotros estamos en la unidad o muchas veces en nuestras casas y recibimos un llamado telefónico, si estamos en nuestra casa, diciendo que nos tenemos que presentar lo más rápido posible equipados porque tenemos que salir en una comisión con un preso de alta peligrosidad o tenemos que hacer determinado procedimiento. Cuando estás en la unidad pasa exactamente lo mismo, suena el teléfono, empiezan a gritar escopeta, 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 escopeta y no te dicen ni qué pasa ni dónde. O no te dicen qué pasa, pero sí dónde. Lo que uno no sabe, desconoce por completo, es la magnitud de lo que está pasando. Porque normalmente el que llama empieza a gritar, a gritar, a gritar, y no sabemos si realmente están matando a alguien, si hay un rehén, o si lastimaron a alguien de gravedad, o no, pero que lo hayan lastimado, en fin. Entonces entra en juego lo que imaginamos. Nosotros tenemos, o estamos entrenados, para planificar en base a lo que vemos inmediatamente. Eso muchas veces también te lo dan los años. Como les conté ayer, de mis 25 años en el servicio, 23 estuve en los GIES. Salí 2 veces, nada más. Una fue para jefatura, a la dirección de monitoreo electrónico, que fui a trabajar a la calle, a operaciones, que es recorrer absolutamente todas las denominadas villas o barrios de emergencia que existen en toda la provincia de Buenos Aires, de norte a sur y de este a oeste. Gracias a Dios las conozco a todas, no hay una a la que no haya ido. Y la segunda vez fui trasladado a la Dirección de Operaciones Especiales, a la ADOE.
No tengo el curso comando penitenciario, pero sí presté servicios en la Dirección de Operaciones Especiales como operador, siendo GIE. En una unidad, volviendo al tema, en una unidad cuando suena el teléfono, uno llega al lugar normalmente corriendo, no se debe correr, no es lo que está, entre comillas, reglamentado, pero en una unidad se corre, por una muy sencilla razón, porque si no corres no llegás, y si no llegás puede haber consecuencias graves para la unidad o para el personal que está a cargo del sector en el que se está produciendo algún disturbio. Entonces normalmente los GIEs corremos, tratamos de llegar lo más rápido posible. ¿Qué pasa cuando llegamos y no pasó nada? O llegamos y el encargado del equipo que llega pega dos gritos, dice a las celdas, al piso y se terminó todo, absolutamente todo. No pasó nada, nada más. Fue todo lo que pasó. Lo podría haber hecho cualquiera capaz, pero no, nos llamaron a nosotros, fuimos corriendo y lo hicimos. Ahí nos pasa algo que nosotros denominamos frustración del operador. ¿Qué es la frustración del operador? El operador desde el momento que recibe la llamada sale corriendo, va hasta el lugar, llega al lugar y se encuentra con que todo terminó de manera pacífica, no se disparó, no se recibió ningún tipo de agresión. Nos juega en contra la imaginación. En ese trayecto que corremos, sin haber recibido la información necesaria para operar de manera inmediata, en nuestra cabeza está, debe haber un lastimado, debe haber un rehén. Me quedó un poco grabado los gritos de mi compañero al teléfono pidiendo las escopetas. Es decir que nuestra adrenalina subió muchísimo, nuestro corazón está latiendo al máximo, nuestros sentidos están más que alerta y cuando llegamos no pasa nada. Automáticamente volvemos a nuestras bases, nos sentamos y les cuento que esto es algo que nos pasa para las personas que nunca lo experimentaron. Los que lo han vivido me van a dar la razón. Uno se sienta, así como estoy yo en este momento, y es como que después de unos segundos sentís como, es lo que me pasa a mí, o tal vez otra persona lo explique de otra manera, pero sentís el cuerpo cansado, los brazos pesados, como si tuviese sueño, te sentís desganado, es como que tu cabeza se descomprime, es un estado de relajación raro. Bueno, eso en realidad es la adrenalina que se está yendo, el corazón está volviendo a latir de manera normal, eh, la respiración está volviendo a ser normal. Pero todo eso es producto de esto que yo les comento que se denomina frustración del operador. Imagínense, yo me incorporé en el servicio en el año 99, el 1 de marzo. Me fui del ejército más o menos a fines del 98, el 1 de marzo. En realidad íbamos a ingresar antes, pero bueno, por una cuestión política ingresamos después en la habilitación de la unidad 28 de Magdalena, que era un penal militar, que pasó a manos de provincia y a ser una cárcel del servicio penitenciario bonaerense. Imagínense que yo no tenía idea que existía el servicio penitenciario. Yo entré al ejército a los 18 años habiendo leído mucho sobre Malvinas. A Malvinas lo viví con 6 años, con un tío haciendo la colimba obligatoria. Eh, para mí verlo a él de uniforme era como ver a San Martín, era ver un soldado, eh, era trasladarme al futuro y decir, yo voy a ser como él. Eh, a ver, ustedes le llaman, en algunos casos, no digo ustedes, perdón por decir ustedes, porque no todos son así, fanatismo, ¿sí? No, el fanatismo para mí es otra cosa. Una cosa es ser fanático, otra cosa es pertenecer.
Yo creo que fanático, voy a poner este ejemplo, ¿no? Perdón para todos aquellos que les gusta el fútbol, pero yo salgo a la calle, por ejemplo, y veo gente con camisetas de River, de Boca, de Estudiantes, de Gimnasia, eh, no sé, del equipo que sea, pero esa gente nunca jugó en esos equipos. Eh, en Argentina es el fanático, es el hincha. Para mí hincha y fanático es exactamente lo mismo. Si te vestís como un jugador de fútbol o usás las camisetas de fútbol de tu club, sos básicamente un fanático. Porque nunca jugaste en ese club. Eh, entonces lo que haces es soñar con que algún día pudiste o algún día podrás. eh, en cambio nosotros no. Mi atuendo habitual, mi outfit, como se dice ahora, como dicen mis hijas, en este momento tengo puesto una bermuda mimetizada o camuflada, como le dicen los civiles. Tengo una remera con la bandera del pirata Barba Negra. Es un símbolo muy, muy, muy conocido dentro de los equipos tácticos. Una gorrita con un escudo del equipo 6 de los SEAL o del equipo verde, que son los principiantes dentro del equipo SEAL. Y no porque sea fanático de ellos, sino que uno cuando es operador se vuelve operador las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo me río mucho ahora que estoy retirado, ¿no? Y tengo un poquito más de tiempo con la familia, me río cuando a veces miro Facebook y, y llega el cumpleaños de uno de mis hijos y veo el recuerdo de Facebook que dice, ejemplo, Martina, papá te deseo muy feliz cumpleaños, que pases un excelente día. Hoy no puedo estar con vos, mañana haré que tu día sea maravilloso. ¿Por qué dice hoy no puedo estar con vos? Dice eso porque estaba de servicio. Y mucha gente va a decir, pero en el servicio podés cambiar la guardia, podías haber pedido un cambio. Bueno, yo ahí les voy a contar qué es lo que me pasa a mí, o lo que me pasaba, porque estoy retirado. Lo que me pasaba a mí es que mi equipo era mi equipo. Eh, yo no podría haber seguido mi carrera o haber vivido en paz conmigo mismo si a alguien de mi equipo le pasaba algo cuando debería estar yo ahí y no estuve. Entonces eso me llevó a no hacer cambios de guardia en fechas especiales, en cumpleaños, en mi cumpleaños, eh, incluyendo las fiestas. Cuando estuve en la Adobe, por ejemplo, en la Adobe hacíamos una guardia para las fiestas, creo que era de 8 o 9 días, si mal no recuerdo. Y 2 años seguidos me tocó estar 31 y primero. Pero no entrábamos el 31, entrábamos el 26 o 27 creo. Y salíamos el 2 de enero de Franco. Así que bueno, imagínense que eso lo hice 2 años seguidos. Fueron 2 años seguidos sin estar un 31 con mis hijos, con mi esposa. Por eso siempre digo, lo dije también el día de mi retiro, que tuve una fiesta maravillosa, inolvidable, espectacular. Que toda mi vida fui mucho mejor soldado que padre y mucho mejor soldado que esposo. Pero esto me llevó a eso, el amar el mundo táctico. Y, y para no irme tanto del tema, quiero volver a ir retomando la idea. Cuando, eh, cuando nosotros operamos, eh, tenemos nuestros problemas. La mayoría de las veces son internos, la mayoría de las veces la gente de la unidad no se entera, lo sabe nuestro jefe normalmente, el resto no. Pero dentro de los grupos de operaciones hay mucho roce, hay muchos egos, pero por una cuestión muy lógica, eh, somos todos alfa. Y cuando todos son alfa, el roce va a existir, el malestar va a existir, y no es por una cuestión
de sentirse mejores. Uno quiere estar, todo el tiempo quiere estar. Uno quiere ser el primero en entrar, uno quiere ser el último en salir. Si es necesario, uno quiere ser el primero en disparar. Entonces eso lleva a, que se choque un poco entre camaradas. La idea eh, es que el jefe de equipo sepa cómo controlar a esos alfa y de a poquito ir convirtiéndolos, eh, no les voy a decir en corderos, pero sí en lobos que integran la manada, y que cada uno tiene su lugar y va a actuar cuando sea el momento indicado. Lo importante de esto es saber que sufrimos de esa llamada telefónica pidiendo escopetas de manera intensa, eh, que eso lo vivimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez durante años. Es decir, que esto que llamamos frustración del operador lo podemos llegar a vivir miles, miles de veces en el año y en nuestra carrera, otras miles. Y eso genera estrés, eso genera enfermedades, eso genera ansiedad. Cuando yo más o menos empiezo a ver actitudes, en un momento fueron extrañas, ¿sí? Actitudes muy raras, a ver, raras. Vamos a una realidad. Hoy el servicio está sufriendo, creo el servicio como la policía, como cualquier institución o cualquier fábrica, el gobierno mismo, está sufriendo el flagelo de las adicciones de la droga. Eh, Uno veía, por ejemplo, que un compañero a una determinada hora del día iba al baño, tardaba un poco y uno se daba cuenta que en realidad no hacía nada. Necesidades estoy hablando. O que se iba al dormitorio y sacaba algo de la mochila y a escondidas tomaba algo, eh, y te llamaba la atención. Entonces un día pregunté, che, ¿qué haces? ¿Qué tomaste? Y ahí me empezaron a contar eh, problemas de presión arterial, ansiolíticos, eh, antidepresivos, eh, cosas que yo no había visto nunca, que no le daba, no lo veía como posible. Eh, no lo veía como que eso le podía pasar a los alfas que éramos, eh, dentro de los equipos. Cuando veo esta serie me doy cuenta de que no nos pasaba solamente a los penitenciarios en Argentina, que le pasa a cualquier soldado, incluyendo a los mejores. Entonces cuando vi eso me empecé a interiorizar un poquito más sobre el tema, hablando con los profesionales de la unidad, hablando con mis compañeros, eh, enterándome que prácticamente un 60-70% de mis compañeros estaban medicados, la mayoría de ellos para hipertensión arterial nerviosa. Y hablando con los profesionales me cuentan de que eso normalmente se produce justamente por tantas frustraciones del operador. Uno a veces no puede con el tiempo manejar la cabeza, uno a veces no puede manejar los tiempos del cuerpo, uno los acelera demasiado en segundos y pretendemos volver a la normalidad en otro segundo y eso no pasa. Eh, lo que vemos, lo que hemos visto, lo que hemos vivido dentro de las cuatro paredes que conforman una cárcel es muchísimo más, muchísimo, muchísimo más de lo que la gente se imagina afuera. Y imagínense que yo ingresé en el servicio en el año 99 y del año 99 aproximadamente hasta el 2004, creo, 2004, creo que en el 2005 fue el motín en la unidad 28, hasta ese momento estuve en esa unidad.
De ahí pasé a una unidad de mujeres, a la unidad 51, recuerdo, que un jefe, un muy buen jefe eh, que ya falleció, me pidió formar un GIE de mujeres porque a esa unidad estaban mandando a las peores internas que tenía la provincia en ese momento. Fue una experiencia maravillosa la de trabajar con mujeres. Tuve la suerte, bueno, de encontrar ese personal femenino que me pidió el jefe, de formarlos un tiempo y después de mandarlos a la DOE para que ellos le dieran su parche y su título. Hasta ese momento el servicio hacía estadísticas. Hoy se hacen, pero medio escondidas, no se publican. Uno no tiene mucha idea de lo que pasa en el servicio. Pero en ese entonces nosotros sabíamos, y esto cualquier suboficial antiguo lo sabe, que nosotros sabíamos que, por ejemplo, durante este año la unidad más peligrosa del servicio penitenciario va a ser la unidad 28. Porque todos los internos peligrosos del resto de las unidades, para descomprimir y darles un descanso al personal, se los sacaba de sus unidades y se los mandaba a la 28. Nosotros los teníamos unos meses y pasaba exactamente lo mismo. Para darnos un descanso a nosotros, los trasladaba a Sierra Chica. Y Sierra Chica pasaba a ser la unidad más peligrosa del servicio. Para darle un descanso a Sierra se los trasladaba a Alvear y Alvear pasaba a ser la más peligrosa, de Alvear a Varela, de Alvear a Olmos y así sucesivamente. Nosotros llegamos a tener durante un tiempo una estadística muy alta, hasta donde yo sé nadie la superó, de 35 muertos en un año por peleas entre internos. Fue un número muy alto. Los presos ahora se les denomina PPL o personas privadas de la libertad. Está ya institucionalizado que no se puede decir presos o internos, son PPL. Al saber de nuestra existencia hacían las cosas más rápido. Antes se peleaban y hacían todo un circo, era un show, una pelea tumbera. Cuando empezaron a existir los GIES y empezamos a operar de manera rápida en el momento, que los dejamos sin tiempo, ellos empezaron a adaptarse también a esa situación y se terminaban matando, diría yo, instantáneamente. No había mucho tiempo para pelear, se mataban y listo. Y cuando nosotros llegábamos ya teníamos un cuerpo tirado en el medio del pabellón o en la reja, y entrábamos a encerrar a los demás, sacar el cuerpo y todo terminaba ahí. Bueno, en esas estadísticas, la última que conocí fue que tuvimos 35 muertos en un año. Son 12 meses, así que si sacan la cuenta, más o menos da unos 2, 3 muertos por, por mes o más. No soy bueno con las matemáticas, así que es más o menos eso. Pero bueno, volviendo a lo que les quiero comentar. Yo me entero que muchos compañeros estaban medicados y la mayoría estaban medicados para lo mismo. Estaban medicados para la ansiedad, estaban medicados para la presión. Y cuando yo me retiro, al poco tiempo de haberme retirado, hace apenas, va a ser 2 años, creo que me retiré. Digo poco tiempo generalizando, ¿no? En estos 2 años. O tratando de hacer más corto el tiempo. Cuando me retiro, y me pasó lo que les comenté ayer, terminé con un problema cardíaco. Lo hablé con mis médicos y me dicen que no, que lo mío era más que nada hereditario, era genético,
inevitable, tarde o temprano me iba a pasar. Bueno, me pasó a los 48 años y, y si bien sigo todavía en, en recuperación, la intención es hablar de, de y con mis camaradas de lo que puede pasar en el retiro. Eh, esa necesidad de adrenalina, esa necesidad de que mi corazón empiece a latir de una manera diferente, aún existe. No extraño para nada el servicio, para nada, para nada. La realidad es que es lo que le decía hoy de los hinchas o de los fanáticos, lo que yo considero un fanático. Eh, nosotros fuimos parte, nosotros somos parte y vamos a morir siendo parte de un equipo táctico. Así como los futboleros copian a sus ídolos, nosotros también, pero de otra manera, porque nosotros cuando vemos una película, cuando vemos una serie como la que vi, cuando vemos un procedimiento real en el noticiero, sabemos cuál es el error que cometió el policía, ya sea de la policía bonaerense, de la federal, del halcón, el GEOF, el G1, el SWAT, o quien fuere. Muchas veces nos damos cuenta de qué es lo que ellos hicieron mal, o lo que nosotros no hubiésemos hecho. Y eso nos hace sentirnos hermanados con ellos. Cuando se encuentran dos personas tácticas, sean de donde sean, nos tratamos diferente, nos hablamos diferente. Obviamente que muchas veces utilizamos términos que un civil desconoce por completo. Porque para ganarte el uniforme que llevamos hay que hacer muchísimas cosas que no cualquiera puede hacer. Yo vengo ya haciendo eso de los 18 años, tengo 48, lo hice en el ejército para ganar mi boina con mi hermoso tanque argentino mediano colocado en ella. Lo hice en el servicio para ganar mi título y mi brevet de GIE. Y en muchísimas otras capacitaciones, así que imagínense que cuando nos encontramos con personas que han vivido lo que nosotros hemos vivido y en algunos casos mucho más, es una alegría, es charlar a veces durante horas, por más que no nos conozcamos y que no nos hayamos visto nunca en la vida, pero siempre intercambiamos información de lo que hicimos, de dónde venimos, qué hacemos, qué somos. Que eso es una de las cosas más importantes. ¿Qué somos? Porque nosotros nos sentimos a veces máquinas, nos sentimos invencibles, somos alfa, somos grandotes, somos imparables, y la realidad es que sangramos igual que cualquiera, que nuestro corazón funciona igual que cualquiera, que nuestro cerebro funciona igual que cualquiera. Eh, Otras capacidades, otras posibilidades tal vez, pero humanamente somos lo mismo. Tuve la suerte de, esto es a título de anécdota nada más, y para que lo tengan en cuenta, más que nada los penitenciarios, tuve la suerte de hacer, gracias a un gran amigo, fui como instructor en realidad, pero terminé también participando porque había cosas que las desconocía, así que aproveché para instruirme, como lo he hecho toda mi vida. Fui como instructor a una unidad militar en un cursillo de especialista en armas portátiles. Y éramos tres instructores. Un comando del grupo Lacrán de Gendarmería, un comando de ejército de la 601 y yo. El primer día, bueno, fue todo teórico. A mí me tocó dar armamento del servicio. Llevamos armamento que tenemos provisto nosotros, que es de origen chileno.
Todos los penitenciarios saben que estoy hablando de los FAMAE SAF, en sus versiones 9 milímetros y 5,56. En la unidad en la que yo prestaba servicio ese armamento existía, así que como es un armamento que posee también nuestro país vecino Chile, al ejército le interesaba conocerlo, le interesaba saber cuáles eran sus capacidades. Así que bueno, fui invitado como instructor y terminé siendo también un poco cursante en ese cursillo de armas portátiles. Fue un día, el primer día fue todo teórico, fue un día muy productivo, hablamos muchísimo en los entretiempos que había entre pelotones con los instructores. Nos fuimos conociendo durante el día. Imagínense que el cursillo arrancó aproximadamente a las 7 de la mañana y terminó como a las 17, 18 horas a la tarde. Y bueno, termina el cursillo, el primer día en realidad del cursillo, eh, y a uno de los instructores se le ocurre la idea de que nos juntemos a la noche para salir a cenar a un bar de acá del pueblo. Todos dijimos que sí. Eh, yo fui con mi bolsita de humildad debajo del brazo. eh, y recuerdo como si fuese hoy que estábamos sentados. eh, Éramos muchos, no éramos solamente los instructores, porque terminamos juntándonos el jefe del cursillo, que también era un comando de la 601, un capitán en ese entonces, pero que no prestaba servicio en ese entonces en la compañía 601, sino que estaba destinado a la unidad militar. Así que se conocía con el sargento primero comando que había venido como instructor. También estaba en la cena, el capitán, compañeros de promoción que prestaban servicio en ese regimiento, también fueron invitados a la cena. La cuestión es que cuando llegamos al resto bar, se había hecho una mesa muy larga y los que no eran instructores nos hicieron sentar a los 3 instructores en la punta de la mesa. Es decir, 1, 2, 3. Yo penitenciario al lado de un comando de gendarmería que venía de hacer el curso de Arras, eh, si mal no recuerdo, en Bolivia. eh, Le conté, creo que el primer día que lo vi, le conté alrededor de 20 y pico de parches pegados en el uniforme. Yo dije, wow, por Dios, cuántas capacitaciones tiene este hombre. Y los comandos de ejército solo tienen autorizado llevar el parchecito de comando con el uniforme, así que, pero ya ser un comando de ejército son mínimo 6 meses de curso. Estamos hablando de buceo, montaña, paracaidismo, selva, eh, un curso muy duro, o el más duro que hay hoy en día en el país. Eh, bueno, yo sentadito ahí, al lado de ellos, eh, dije, bueno, voy a abrir mi mochilita y todo lo que escuche productivo va a ser guardado en ella. Hasta que en un momento, bueno, era parrillada, asado, vino. En un momento el comando de ejército eh, me mira y me dice, che, ¿y vos qué haces? Yo en ese entonces era sargento. Me dice, che, ¿y vos qué haces? ¿Qué hace el servicio penitenciario bonaerense? Y yo dije, bueno, me va a escuchar 2 minutos y se termina la charla acá. Serían aproximadamente las 10, 11 de la noche. Lo que pasó fue algo que nunca me hubiese imaginado. Estuvimos hablando fácil hasta las 3, 4 de la mañana, pero hablando del servicio penitenciario bonaerense. Eh, el tipo no podía creer, literalmente no podía creer lo que hace el personal penitenciario en su día a día. Eh, Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos
a ver cómo decirlo, nosotros somos los que salvamos vidas, porque para muchos somos represores, para muchos somos los malos, para muchos somos los que le pegamos al preso, los que les disparamos, los lastimamos, pero ninguno nos ve como los bomberos. Un GIE tiene un trabajo muy parecido. Cuando se llama un GIE no se lo llama para matar a nadie, se lo llama para salvar la vida de alguien. Porque en esas peleas que hay entre internos, lo más probable es que uno de los dos resulte muerto. Y nosotros cuando entramos tampoco somos como la policía, no podemos ejercer una legítima defensa a un tercero y matar a uno de los dos que está peleando, como está tipificado en el Código Procesal Penal. Nosotros entramos y tenemos que pensar que nuestro disparo tiene que ser a un punto no letal, que nuestro disparo no va a matar a nadie, que es muy probable que tampoco depongan la actitud después de nuestro disparo. Y las armas punzocortantes o cortopunzantes que pueda tener un interno a nosotros sí nos lastiman y sí nos matan. Así que tenemos que manejar una distancia segura, el disparo tiene que ser efectivo, tiene que ser eficaz. Todo eso juega en nuestra cabeza en milésimas de segundos. Imagínense que eso en un militar no pasa, el militar está entrenado para matar y si tiene que disparar va a disparar a una zona mortal. Un policía bajo una situación de riesgo extremo también lo va a hacer. Y nosotros, por más situación de riesgo extremo que tengamos, en nuestra cabeza está grabado que no podemos matar. Y lo hacemos, no matamos. Cumplimos la misión como se nos ordenó, trabajamos como se nos entrenó y tratamos de mejorarlo cada vez que vamos a un polígono, tratamos de mejorarlo en cada academia, en cada instrucción, tratamos de ser mejores todos los días. Pero a diferencia de ellos, eh, el problema nuestro es que eso genera algo en nuestro cuerpo, algo que no podemos manejar con el tiempo. Eh, Volvemos a lo mismo, genera esa presión arterial, genera esa ansiedad. Eh, Esa frustración nos va llevando a enfermarnos sin darnos cuenta. Muchos me van a decir o lo van a negar después de escuchar esto, van a decir, no, a mí no me pasa, no es real lo que está diciendo. El tema también es que no tenemos controles médicos, no tenemos controles psicológicos, no tenemos eh, nada, absolutamente nada que nos ayude a mejorar esa parte. Eh, Ustedes van a ver, uno puede decir, es televisión, puede que no sea real, pero ustedes van a ver, por ejemplo, desde la película Arma Mortal, eh, la vieja película Arma Mortal, de que dentro de la comisaría eh, a uno de los personajes lo perseguía la psicóloga porque quería hablar con él, quería tratarlo. Eh, en la serie SWAT, que también tiene muchísimas temporadas, también hay personal especializado en tratar a los operadores cuando, cuando tienen una situación que los puede traumar. Yo estando en el ejército acá, y estoy hablando del año 94, 94, 95, iba una vez por semana dentro de la unidad. Nos llamaba por orden alfabético, lo recuerdo más que bien, eh, una psicóloga y nos preguntaba cómo nos había ido en nuestra semana, cómo estábamos en nuestro día a día. Eh, Imagínense que uno con 18 años se subía a un tanque de 30 toneladas y salíamos al terreno a hacer maniobras y jugábamos con bombas, eh, que si hubiese pasado algo no hubiesen encontrado absolutamente nada de la tripulación que estaba dentro de ese tanque. Uno con 18 años y en una mole de acero como esa se sentía como estar trabajando con Optimus Prime en Transformers, era lo mismo. Eh, Era maravilloso. eh, Así que imagínense que uno nunca podía pensar
en un trauma a largo plazo. Nosotros los penitenciarios tampoco pensamos en eso. En la gran mayoría lo ocultamos. La gran mayoría decimos que le pasa al otro. A mí no me pasa, le pasa al otro. Y eso es un problema grave, es un problema que hay que hablarlo, un problema que hay que charlarlo con amigos, con la familia, pero con alguien hay que hablarlo. Lo ideal sería con un psicólogo. Ir a un psicólogo no es estar loco, no es estar enfermo. Uno puede hacer terapia porque es bueno, porque la persona que te escucha del otro lado escucha lo que vos no querés escuchar, no podés escuchar o no querés ver. Entonces está bueno que te escuchen. Estaría muy bueno que el servicio le brindase a su personal una atención diferente. Eh, Nosotros vemos, por ejemplo, que los internos bajan a hablar con el psicólogo eh, todos los días, todas las semanas. Eh, el personal, ¿cuándo? Cuando hay un psicólogo en la unidad que dice, che, necesito hablar con, o me gustaría hablar con, o el personal que diga, jefe, podría hablar con la psicóloga. No existe, no existe, lamentablemente no existe. Sí es una realidad, por ejemplo, que es algo que no entiendo mucho tampoco. También estuve averiguando, porque no quiero hacer todo sin saber muchas cosas. Eh, Hoy un psicólogo no trabaja por nuestras mutuales, no trabaja con nuestros coseguros. Eh, Muchos de ellos no lo hacen. Eh, Al menos yo le pregunté a 4 esta semana y ninguno de los 4 trabaja con IOMA, ninguno de los 4 trabaja con el coseguro de servicios sociales, así que hay que pagar. Eh, el dinero ronda entre los 25.000 y los 28.000 pesos por sesión de 50 minutos. Eh, Hoy en día es y no es plata, vamos a decir que sí, que lo es. Eh, no todos tenemos ese dinero una vez por semana para pagar un psicólogo, por más necesario que sea. Eh, pero cuando existe este malestar, cuando existe eh, esta presión, cuando existe esta ansiedad, lo mejor es hablarlo. Con quien sea, pero háblenlo, háblenlo. Eh, Esto quería comentarles. ¿Saben por qué estoy haciendo esto? ¿Saben por qué quiero empezar a mover un poquito este tema? Porque en esta serie que vi, uno de los personajes de la serie, eh, que es el que quedó en lugar del primer fallecido, eh, Ray Perry es el nombre del personaje, es el más interesado en ayudar a sus compañeros en esto del estrés postraumático. Pero ¿cómo surgió la idea de la ayuda? Surgió ayudando primero a su jefe, dándose cuenta de que su jefe necesitaba una ayuda, preguntándole y por ser un buen o excelente camarada, ayudarlo, darle una mano, dar a conocer lo que estaba pasando eh, entre operadores de primer nivel. Y si eso ocurre entre operadores de primer nivel, imagínense a nuestro nivel, eh, que es muy bueno, porque la verdad es que he conocido a operadores de GIE que son excelentes, excelentísimos operadores en nuestro trabajo, pero es un mundo chico, las cárceles son un mundo chico. Si bien soy un convencido y sé que cualquier operador puede operar en cualquier cárcel, muchos te dicen, no, porque vos no conocés, no sabes lo que es estar cárcel, las reglas son las mismas, eh, lo que cambia es la adaptación a la parte edilicia nada más. Eh, por eso surge esto, porque me gustó,
Me gustó el rol de este personaje en la serie. Me di cuenta que es una realidad, que la vivimos, que la sufrimos, que la padecemos los penitenciarios y que la ocultamos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos la ocultan, incluso a su propia familia. Entonces la idea es esa, es charlarlo un poco, es que se puedan eh, abrir a, a esto que es lo mejor para uno, que es sacar lo que uno tiene adentro. Por eso el nombre del podcast, desde adentro, esto se hace así, se hace desde adentro. Si no lo hacemos desde adentro, no va a tener ningún sentido. Si no, si cada palabra que decimos no realmente no la sacamos de lo más profundo, si no la sacamos desde adentro, si no somos eh, fieles a nuestros valores, a nuestras convicciones, a nuestros principios, eh, no vamos a hacerlo con nada. Y reconocer que uno tiene un problema y hacer lo imposible por solucionarlo, esa es la mejor forma de lograrlo, hacerlo desde adentro, desde uno mismo, pidiendo ayuda, si es necesario, sí, por supuesto, pero todo lo que se haga tiene que ser desde adentro, tiene que ser de corazón, tiene que ser pensado para mí y para ustedes, si no, no tiene sentido. Bueno, espero les haya gustado, es más o menos la idea de estas charlas, eh, contarles un poco mi experiencia, contarles un poco lo que yo viví durante tanto tiempo. Eh, no soy un hombre de otro planeta, soy un hombre como ustedes, que sangra igual que ustedes, que siente dolor igual que ustedes, eh, con un trabajo diferente. Eso fue lo único que tal vez me haga distinto a otras personas, pero humano al fin, así que no hay nada, no hay nada raro. Eh, un gusto, como siempre, hablar con ustedes y vamos a seguir. Espero sus comentarios, saludos, críticas, lo que ustedes quieran. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo grande.